¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias 365. Soy Estefanía Rada y es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias, Bolivia 365, los esperamos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó al nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. El cargo lo asume Mario Casón, quien en el gobierno de Evo Morales tenía el mismo cargo. Que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien. Caso contrario, los castiguen. Quedan posicionados como nuevas autoridades del Estado plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades. El ministro de Economía y Finanzas Públicas posesionó al nuevo presidente de Impuestos Nacionales. El cargo vuelve a recaer en Mario Casón. La cultura tributaria ha ido decayendo y necesitamos volver a levantar esa cultura, esa normalidad que nuestros contribuyentes estaban acostumbrados. Casón afirmó que en su gestión se reforzará la política tributaria. Sin duda, tenemos una entidad destrozada. La recaudación, por la información que he logrado conseguir, prácticamente ha bajado en un 30% y por tanto el trabajo que vamos a tener es titánico y por supuesto junto a usted y al viceministerio con seguridad vamos a lograr nuevamente agradecerle la confianza que me ha brindado para poder estar al frente de tan importante institución como es el Servicio de Impuestos Nacionales. Recordemos que Mario Casón asumió en distintas oportunidades el cargo de presidente de Impuestos Nacionales. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, posesionó a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Vilca. Posicionados como viceministros del Ministerio de la Presidencia. Muchas felicidades. Tras su nombramiento como viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón fue posesionada como viceministra de Comunicación. El acto de posesión fue realizado por la ministra de la Presidencia, Marianela Tejada, quien también posesionó a Juan Vilca Flores como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Ambos viceministros dependen del Ministerio de la Presidencia, que lidera Marianela Prada. Una comunicación responsable y respetuosa de la dignidad de todas las bolivianas y bolivianos. Y el hermano Juan, que viene de una larga trayectoria de lucha social, tiene la gran responsabilidad de apoyarnos en la coordinación con movimientos sociales y sociedad civil, bajo los principios que nos guían. La ministra de la Presidencia le pidió cumplir con sus funciones de cara al pueblo y servicio de la verdad, mientras que a Vilca le encomendó la responsabilidad de apoyar con los movimientos sociales, con una cultura de paz y diálogo. El trabajo que realizan los y las periodistas es muy importante para mantener informada a la población. Yo creo y sabemos que estamos en buscando ese equilibrio informativo y ese respeto. Desde el gobierno vamos a, obviamente, garantizar la libertad de expresión y hay que llegar con mensajes, de unidad. Eso es lo que necesitamos en este momento. Tanto las organizaciones sociales como la sociedad civil debe de establecer un camino, una senda de construcción de diálogo, de respeto, y creemos que vamos a coadyuvar y aportar en ese marco. En el acto estuvieron presentes invitados especiales y representantes de sectores sociales que acompañaron el juramento de ambas autoridades. En el cierre, Prada dijo que el trabajo de ambos es para una reconstrucción de una Bolivia con inclusión y justicia social. El ministro de Justicia, Iván Lima, posesionó a los viceministros que lo acompañarán en su gestión. El ministro de Justicia, Iván Lima, posesionó a los viceministros que acompañarán su gestión.
Entre los nombres conocidos de los nuevos viceministros está Jorge Silva, quien deja de ser concejal del municipio de La Paz para asumir como viceministro de Defensa del Consumidor. Las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien, caso contrario los castiguen. Quedan ustedes posesionados como viceministras y viceministros del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Recordemos que Silva también fue diputado del Movimiento al Socialismo entre el periodo 2006 al 2010. Permítanme rememorar la lucha de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de América Latina y de Bolivia, en particular, venimos resistiendo y luchando ante un sistema invasivo colonial. El cargo de viceministra de Transparencia Institucional fue asignado a Susana Ríos, quien en el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo fue viceministra de Política Tributaria. Como viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales asumió el abogado César Siles. Y la socióloga Miriam Huacani fue posesionada en el cargo de viceministra de Igualdad de Oportunidades. Asimismo, el dirigente de los Consejos Nacionales de Ayllus y Marcas de Collasuyo, CONAMAC, Pelagio Condori, asumió el viceministro de Descolonización. Continuamos hablando del ministro Iván Lima porque ha mencionado que una de las prioridades de su gestión es transformar y dar institucionalidad al órgano judicial. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que una de las principales prioridades de su gestión será transformar y darle independencia al órgano judicial en favor de la población. Nuestro objetivo en esta gestión es darle completa independencia al órgano judicial. Independencia que tiene que estar seguida de la evaluación del desempeño. Independencia y responsabilidad. Queremos construir esa carrera judicial y queremos que el pueblo boliviano recupere ese valor de democracia que hace muchos años ha perdido. No tenemos un poder judicial independiente y eso es como tener un presidente que no ejerce el ejecutivo o un parlamento que no haga leyes. El juez que no es independiente no es juez. En ese marco, afirmó que la nueva administración de gobierno se encargará de darle completa independencia al órgano judicial, que debe complementarse con la evaluación del desempeño y responsabilidad de los funcionarios que son parte de esa institución. Lima también afirmó que el compromiso está enfocado en transformar el sistema de justicia e institucionalizar la carrera judicial. El gabinete ministerial ha determinado crear nuevamente el Ministerio de Culturas y Descolonización. Esto estará encabezado por Segundina Flores, quien es la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, prometió la reestructuración del Ministerio de Culturas, pues en esta jornada se dio a conocer que el gabinete ministerial trató la reforma del decreto de organización de Poder Ejecutivo y creó el Ministerio de Cultura y Descolonización. Según se dio a conocer, Segundina Flores, la ejecutiva de las Bartolinas Sisa, estaría encargada de este ministerio. El decreto que se trató en el gabinete ministerial habla también de la fusión de los ministerios de hidrocarburos y energía, además de que el gabinete considera los decretos para la reglamentación del pago del bono contra el hambre, presentado esta semana. Ya al respecto del Ministerio de Cultura y Descolonización, Segundina Flores es una dirigente fundamental dentro del Pacto de Unidad. Es la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, conocida también como la Federación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, o como las Bartolinas, considerada también la primera organización de mujeres del campo en Sudamérica. Flores asumiría el cargo de ministra de Culturas y Descolonización. El Ministerio de Defensa posesiona a Juan Carlos Calvimontes como viceministro sin la presencia de medios de comunicación. El Ministerio de Defensa comunicó que habrá la posesión de 3 viceministros. Solo se realizó una de forma reservada,
porque este despacho solo publicó una fotografía en el momento que juraba el cargo del nuevo viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte. El Ministerio de Defensa, Hermundo Novillo Aguilar, posesionó al nuevo viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes Camargo, señala el escueto comunicado en el ministerio, y acompaña una fotografía del acto. Calvimontes fue ministro de Salud en el 2012, constituyó en el cargo de Nila Heredia y fue ministro durante los siguientes 3 años. Hasta el 2015 fue sustituto por Ariana Campero, luego protagonizar una declaración del costo al cargo. En este entonces reveló públicamente la enfermedad del ex magistrado Gualberto Cusi. El ex ministro es médico de profesión y violentó la reserva sobre los pacientes con enfermedades terminales. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ha promulgado sus 2 primeras leyes, la Ley 1345 y 1346, las cuales tienen como objetivo el financiamiento para el pago del bono contra el hambre. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, promulgó la Ley 1345 y la Ley 1346, las cuales aprueban los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que suman a $704 millones, que servirán para el pago del bono contra el hambre. Estas normas serían las primeras promulgadas en el mandato de Luis Arce. Sin duda es un día importante, un día histórico, no solamente queda en palabras. El día de hoy se concretiza con hechos y creo que eso es un primer compromiso que está cumpliendo nuestro presidente, el compañero Luis Arce Catacora. Se tratan de 2 préstamos de entidades del Banco Mundial, uno por $54 millones y otro por 200 millones, mientras que el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo es por un monto de $450 millones. Recordemos que el Ministerio de Economía dio a conocer ayer que el pago de este bono se realizará desde el mes de diciembre. Sean mayores de 18 años y ante la promulgación de la presente ley va a favorecer a grupos importantes, como por ejemplo las madres mismas que recibían el bono Juan Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del bono universal. Quiere decir, por lo tanto, que esta inyección de recursos que estamos planteando con este bono contra el hambre es la primera medida de la reactivación y de la reconstrucción de la economía boliviana. Este beneficio alcanzará a más de 4 millones de bolivianos y bolivianas, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Este bono contra el hambre va a tener un alcance importante, va a alcanzar a más de 4 millones de bolivianas y bolivianos y va a tener una medida que va a tener un alcance para las personas mayores de 18 años. El pago se efectuará en las entidades financieras a nivel nacional. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha afirmado de que el Estado va a hacer cumplir el pago de aguinaldo en favor de los trabajadores, esto porque así lo estipula la ley. Después que el sector privado elevara un planteamiento para analizar con cada sector la posibilidad de flexibilizar el pago del aguinaldo, el Ministerio de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el Estado hará cumplir el pago de este beneficio para los trabajadores, porque así lo determina la Ley General del Trabajo. Hay un ministerio encargado de la reglamentación de aquello, que es el Ministerio del Trabajo, y obviamente hay derechos expectaticios que los trabajadores siempre van a reclamar y por lo tanto hay una normativa, una legislación sobre aquello y se tiene que cumplir esa legislación. Habrá que ver algo, tal vez algún mecanismo de alivio o algo así, pero la ley se tiene que cumplir. Además, pónganse a pensar que también los trabajadores, ¿qué están esperando a fin de año? Todos estamos haciendo cálculos de que vamos a recibir nuestro aguinaldo o no. Y está descontado eso. Es importante que hagamos un esfuerzo por cumplir este beneficio que es un derecho de los trabajadores. Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el presidente Luis Barberi expuso que, si bien se debe cumplir esa obligación laboral, la realidad obliga a pisar tierra, debido a que las empresas no cuentan con liquidez y muchos no logran reactivarse tras el golpe de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En Santa Cruz, el Movimiento al Socialismo ha informado que los candidatos que van a presentar a las elecciones subnacionales no serán invitados, por el contrario, serán escogidos de la militancia.
El Tribunal Supremo Electoral realizó el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones subnacionales 2021, por lo que distintos partidos políticos inician ya las conversaciones para determinar quién será su candidato para estos comicios. El Movimiento al Socialismo en Santa Cruz no contará con candidatos invitados para estas subnacionales, que se llevarán a cabo el 7 de marzo, según el delegado departamental de campaña, Johnny Morato. Darían prioridad a los militantes de su partido, es decir, irán a los comicios con figuras políticas que sean propias. Pero sí se va a tomar bien en cuenta ahora la lealtad al proceso de cambio, el trabajo que haya realizado y no aquellos que se escondieron que hoy quieren aparecer de candidatos. En los próximos días lanzarán convocatorias orgánicas para que cada sector u organización social afín al partido político del Movimiento al Socialismo elija su propio precandidato y de esta manera puedan definir un candidato a las alcaldías y uno para la gobernación del departamento de Santa Cruz. Una vez elegido su precandidato, la comisión a la cabeza del Bloque Oriente es que va definiendo de acuerdo al perfil y también de acuerdo a si ha sido elegido transparentemente cada uno en su organización. Respecto a los posibles candidatos, suena el nombre de Mario Cronenberg, quien podría ser candidato a la gobernación del departamento de Santa Cruz, o Adriana Salvatierra, a alcaldesa del municipio de Santa Cruz. Pero esto se evaluará en los congresos, afirmó Morato. Dirigentes del Pacto de Unidad tenían la esperanza de reunirse con Evo Morales tras su llegada a Bolivia. Sin embargo, esta reunión no se ha realizado hasta ahora, por lo cual hay molestia en la organización. Dirigentes del Pacto de Unidad tenían expectativa de reunirse con el expresidente Evo Morales tras su llegada al país el pasado lunes, luego de estar un año asilado en el extranjero. Pero hasta ahora dicho encuentro no se ha realizado, lo que ha generado molestia en la organización que aglutina a las bases del movimiento al socialismo. Según Dina Flores, ejecutiva de las Bartolinas CISAD, afirmó que llegó a Chimoré para participar del acto de bienvenida al expresidente, pero que después no recibieron la invitación oficial para participar de las demás actividades, por lo que optaron en regresar a sus regiones. Bueno, a nosotros no nos han convocado, nosotros después de participar al acto central, no nos hemos bajado, nos hemos venido, a nosotros nadie nos ha invitado, nadie nos ha dicho nada, porque no, invitación formal no había de los hermanos de Trópico. Se sabe que fue el Pacto de Unidad el que acompañó a Morales durante los últimos días de su gobierno y fue la dirigencia la que vetó a sus exministros, a quienes responsabilizaron por la crisis. Algo que tampoco pasó desapercibido para Flores, pues mencionó que muchos de los que colaboraron a Evo en su gabinete, como Héctor Arce, Carlos Romero y Sacha Llorenti, están con él durante el acto. Organizaciones crean en Runa Sur, el cual tendrá una reunión entre el 17 y 19 de diciembre con organizaciones sociales. Tras el anuncio de la creación de la Runa Sur, la reivindicación de la llamada Patria Grande cobra un nuevo sentido, un organismo internacional que apunta a aglutinar a los pueblos originarios de América del Sur. Este proyecto continental terminaría siendo consolidado entre el 17 y 19 de diciembre próximo en un evento que se realizará en Cochabamba. Se lanzó la invitación a escala internacional para los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores de la Via Yala. Ante estas circunstancias convocamos e invitamos a las organizaciones de pueblos indígenas, movimientos sociales, obreros, trabajadores y fuerzas sociales de todo el continente a una reunión con el propósito de diseñar estrategias para 1. La construcción de una América plurinacional. 2. Definir una agenda política para los pueblos. 3. El fortalecimiento del CELAC. Según el líder indígena ecuatoriano, el presidente del movimiento campesino, Cotopaxi, Leónidas Issa, también se acordó la construcción de una América plurinacional. La recuperación de UNASUR. 5. La conformación RUNASUR, que reúna a los pueblos indígenas originarios de Sudamérica. 6. Construcción de la alianza de los medios de comunicación de nuestras organizaciones. 7. Consolidación de una organización internacional de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y trabajadores obreros del Aviala. Este importante encuentro se realizará los días 17, 18 y 19 de diciembre del 2020
en Cochabamba, Bolivia. Apuntan a definir una agenda política para los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como el fortalecimiento de la comunidad del Estado latinoamericano y caribeño y la recuperación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. La reunión se realizó tras el retorno de Evo Morales a Bolivia, quien manifestó dar impulso a la América plurinacional. Comunidad Ciudadana pide al gobierno determinar el rol del expresidente Evo Morales en el actual gobierno de Luis Arce Catacora. A su vez, asambleístas del Movimiento al Socialismo afirman que no recibieron instrucciones políticas. Tras su llegada, Evo Morales dio una instrucción a los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a quienes pidió interpelar al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tras las declaraciones de Evo Morales en pleno acto, opositores calificaron como instrucción de Evo Morales a los militantes del Movimiento al Socialismo. Al respecto, Comunidad Ciudadana pidió a Arce determinar cuál es la posición del expresidente Evo Morales en su gobierno. ¿Cuál va a ser la posición del señor Morales? Si serán ellos quienes gobiernen, que fueron las autoridades electas, o si van a permitir que sea el señor Morales quien tome las riendas en el asunto. El Movimiento al Socialismo negó que sean instrucciones las recibidas por el exmandatario y afirmó que se aceptan sugerencias, pero no así instrucciones. Así lo dio a conocer el asambleísta por este partido político, Félix Agpi. Si es pertinente lo tomaremos en cuenta, pero así instructivos, yo no parto de ese principio. Cada legislador viene con sus principios, bajo instructivos de sus bases, pero así con soberbias de instructivos no, yo no sé. Por su parte, Henry Mamani, representante de los interculturales, afirmó que Evo Morales solo es consejero. En esta nueva etapa ha confiado en una nueva, ¿no? Bien claro dijo, yo voy a orientar, dijo, ¿no? No dijo que va a él dirigir, él va a orientar, es muy diferente las experiencias que tiene. El expresidente Evo Morales, quien el miércoles volvió hasta Chimoré, procedente de Argentina, dijo: quiero pedir inmediatamente a los hermanos presidentes de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de diputados, Freddy Mamani, hay que hacer un acto de justicia de las masacres de Sencata, Sacaba, de Yapacaní, de Potosí. Hermano Lucho Arce tiene que hacer justicia a los compañeros detenidos, perseguidos políticos, tanto dentro y fuera de Bolivia. También instruyó a Rodríguez y a Mamani que convoque a una interpelación o un informe oral al presidente del Tribunal Supremo Electoral. La defensora del pueblo sugiere al Tata Quispe no provocar. Recordemos que Rafael Quispe ha sido agredido hace unos días nada más en Plaza Murillo por militantes del Movimiento al Socialismo. La defensora del pueblo interina Nadia Cruz afirmó este jueves que Rafael Quispe, Tata Quispe, quien junto a un grupo de personas fueron agredidos en la Plaza Murillo, tiene que actuar con mesura. Porque esto definitivamente genera un traspié, genera obstáculos para poder llegar a una pacificación o llegar a recomponer el tejido social que nuestro país lastimosamente lleva lastimado por bastante tiempo. Ya que no es sano ingresar a terreno de la provocación en un momento donde el país aún se encuentra polarizado. También actuar con mesura. En ese momento todavía el país se encuentra polarizado y generar actos de provocación para tener respuestas tan violentas, pues tampoco resulta responsable. Afirmó que Quispe tiene todo el derecho de ingresar a la Plaza Murillo y generar manifestaciones, siempre que estas acciones no alteren al orden público, no generen atentados o hechos discriminatorios. Al mismo tiempo, añadió que la población debe ser tolerante entre aquellos hechos. No podemos ser intolerantes, como se ha sido durante un año. Y definitivamente yo le digo, en ese momento no es razonable, pero tampoco es ni permisible, ni legal, ni legítimo la reacción en violencia. En la pasada jornada, Quispe sufrió un robo de su sombrero. Fue agredido e insultado cuando ingresó a la Plaza Murillo junto a un grupo de personas por afines al Movimiento del Socialismo. Al quitarme mi sombrero con agresión, ese se llama pues robo, ¿no ve? Porque están haciendo con violencia. O sea, los masistas han robado mi sombrero, ese es el tema. Criticó que la policía haya sido muy pasiva, haber mirado de palco la violencia generada en la Plaza Murillo. Econade anuncia que realizará una auditoría independiente a las elecciones que dieron el triunfo a Luis Arce Catacora.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, anunció este jueves que llevará adelante una auditoría independiente respecto al proceso electoral que terminó recientemente con la victoria de Luis Arce. Eso le daría aún mucho más certeza a todo lo que se viene más, porque la gente necesita certidumbre. Y en la medida que tenga, las cosas van a ir mejorando y creando el mejor escenario posible para que la crisis de confianza que todavía tenemos la podamos superar en calidad de electores. En apego a los principios electorales de la participación y control social, de la publicidad y transparencia explicada en la Ley del Régimen Electoral, Ley número 20, y la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley número 18, el CONADE implementará una auditoría electoral a través de la contratación de una empresa especializada. El CONADE recordó que desde el 5 de marzo ha realizado solicitudes al Tribunal Supremo Electoral respecto a los datos del patrón electoral y alertó sobre la calidad de la información geográfica de los recintos electorales. Señaló que incluso el 6 de noviembre solicitaron al Tribunal Supremo Electoral que se haga una auditoría con veedores ciudadanos, que en el ente se ha respondido. Aclaró su decisión de realizar una auditoría electoral independiente. Busca constructivamente fortalecer la democracia con un patrón electoral auditado y de calidad. El pronunciamiento está firmado por Ronaldo Villena, presidente del CONADE, María Amparo Carvajal, Lucio González, Arturo Villanueva, Danilo Romano, Eduardo Pinedo, Iván Ignacio y Manuel Morales. Conozcamos junto a usted el reporte epidemiológico con datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En diciembre se cumplen 2 años de la llegada del acelerador lineal en el departamento de La Paz, el cual no se sabe hasta el momento cuándo va a entrar en funcionamiento. A casi 2 años de la compra del acelerador lineal no hay fecha para su funcionamiento. Ya en la última etapa de la instalación del acelerador lineal estamos tratando de cumplir su último requisito del uso de energía nuclear, que depende del Ministerio de Energía. Ellos deben dar su última autorización, señaló Ramos. En diciembre se cumplen 2 años de la llegada de los aceleradores lineales al Departamento de La Paz para ser instalado en el Hospital de Clínicas, pero hasta la fecha no se conoce cuándo estará en funcionamiento. En tanto, los pacientes con cáncer continúan en riesgo y buscando convenios para recibir tratamientos. Edgar Ramos, responsable de comunicación de la Gobernación de La Paz, dijo al respecto que el proyecto está cumpliendo de su último requisito y la demora en los funcionamientos del acelerador lineal se debe a los largos plazos para obtener los permisos de implementación. Los asambleístas del MAS ven improvisación y calificaron al gobernador Félix Pazzi de mentiroso. Dijo que desde que llegó los equipos al departamento en diciembre del 2018 es necesario una autorización. Se demoró 6 meses para dejarlo en la Ciudad del Alto hasta el Hospital de Clínicas. Luego, para comenzar la instalación en el Hospital de Clínicas se necesitó una autorización que demoró también 6 meses. Además, se debió construir un búnker para el funcionamiento que tardó 3 meses, pero ser aprobada la construcción tardó otros 6 meses más. Usted se informa en Noticias 365. Permítanos una pausa. Al retornar estaremos hablando de lo que está aconteciendo en el mundo. Somos Noticias 365. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa, pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias.
Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de presentarles las noticias más relevantes en el ámbito internacional en nuestro compacto. Francia recuerda este viernes con sobriedad el 5º aniversario de los atentados yihadistas de París. El primer ministro Jean Castex depositó frente al Estadio de Francia una corona de flores para homenajear a las víctimas de los ataques más sangrientos ocurridos en el país. El 13 de noviembre de 2015, varios comandos terroristas dejaron 130 muertos en la capital, la mayor parte de ellos en la sala de conciertos Bataclan. Pero también hubo ataques en bares, restaurantes y en el estadio. El aniversario llega con el país galo en máxima alerta terrorista. Alemania registró en las últimas 24 horas un nuevo máximo de contagios de coronavirus. En total se contabilizaron más de 23.500 nuevos infectados y 218 muertos, según el Instituto Robert Koch. El próximo lunes, la canciller Angela Merkel se reunirá con los jefes de gobierno de los Estados Federados para hacer un primer balance de la eficacia del lockdown parcial impuesto a principios de noviembre, que incluye el cierre de bares, restaurantes, cines y museos. En Perú, miles de personas salieron este jueves a las calles de varias ciudades en rechazo al nuevo presidente Manuel Merino. En Lima, un grupo intentó llegar al Congreso y fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos y perdigones. Ocurrió poco después de que Merino tomase el juramento a su gabinete de ministros de mayoría conservadora y designase al veterano Antero Flores Araoz como primer ministro. Por su parte, el destituido Martín Vizcarra acudió a la Fiscalía para responder sobre la denuncia por presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador. Punto final esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Rada y les deseo un buen resto de jornada. Permiso.